no tiene un radio finito. Esta sí, esta curva, este radio es finito. La curva espiral es una curva que en la medida en que va entrando en un alineamiento curvo, este radio, como esta tangente, si el carro viene aquí en una línea recta, pues acá el radio es infinito, ¿sí? Pero este radio que lleva esta recta, que es infinito, en este punto de inicio de la curva simple, pues el radio es finito, ¿no? Ahora sí aquí tengo un límite de radio, que es ese centro, ese círculo que yo tengo acá. Pero la curva espiral, la ventaja de ese brazo de curva espiral es que ella viene de un radio infinito y por cada longitud que va recorriendo sobre la curva, el radio se va haciendo pequeño. Hasta poder encontrar de pronto aquí una curva circular simple de radio infinito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este brazo? La curva espiral es una curva así. Esto es una curva espiral, esto es una curva espiral. Es aquella que se enrolla, se envuelve en ella misma en su eje. Después, yo no sé si aquí en cálculo ustedes alcanzan a ver las espirales de Euler. Uno ve eso en cálculo 3. Las calcula, uno calcula esas curvas espirales. ¿Por qué? Precisamente porque esas curvas sirven para solucionar problemas. Y en ingeniería, lo que mejor pudieron ver es que un pedacito, este pedacito de la curva espiral, pues sirve para transicionar en ese punto, sirve para transicionar el perante, la dirección, la elevación de los puntos, mucho más seguro que si yo tengo una curva circular simple, porque el radio viene de infinito y se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que lo puedo dejar acá, a la misma longitud de este radio que es finito. Esa es una teoría matemática de cálculo y desenvolvimiento de esa curva espiral. Por aquí encuentran ustedes un videito. La clotoide, una curva que se enrolla alrededor de su punto, así como Clonto enrollaba los hilos del destino en su rosca. Él explica de una manera muy sencilla de dónde viene esa curva espiral. Las espirales, fantásticas curvas que se conocen y se han estudiado desde la Grecia antigua, pero el análisis Se de ve las como propiedades el radio, exactas de en la ellas medida en que se va metiendo en ese envolvente, se el realizó radio hasta va el siglo cambiando. XVIII. Una de las espirales más interesantes es la espiral de Euler. Esta espiral ha sido descubierta varias veces. El J dice, variación de la aceleración centrípeta en metros sobre segundo. Entonces, ya tienen definida cuál es el índice de la variación de la aceleración para un vehículo dependiendo de la velocidad específica que ya le va a asignar. En el manual ustedes también lo van a encontrar. Pueden buscar esa tablita de asignación de los J, ahorita lo vemos en el manual, pero ahí ya está. Entonces, ¿usted qué hace acá? Entra con la velocidad específica de esa curva, con la velocidad específica, y aquí está el valor de J, que es la variación de la aceleración, el índice de variación que va a tener esa aceleración vehicular ahí, y este que se llama la inclinación máxima de la rampa del peralte en porcentaje. Entonces, ya también está definida. Para una velocidad de 50 km por hora, J vale 0,7 y la rampa de peraltas vale 0,77. Entonces ya uno entra en esa tabla y le asigna los dos valores que son estos datos de entrada. Y A, que es el ancho del carril en metros, pues lo vamos a dejar en 3, que para las vías terciarias ese es como el carril más apropiado en ancho. También sale del manual el ancho del carril. La variación de la aceleración centrípeta que la sacan de esta tabla, lo acabo de explicar acá. Entran con la velocidad de la curva y le asignan el J y la rampa de pedal.
Listo. Entonces, ahí están las ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Cuál es la longitud mínima? Como les decía, que debe tener ese brazo. ¿Cuál es la longitud? Entonces, aquí están las ecuaciones. La longitud mínima de la espiral se define por 3 criterios. La longitud mínima para que haya variación de la aceleración. ¿Cuál es la longitud mínima para que el vehículo mantenga esa aceleración centrípeta de la curva, que haga que el vehículo no se desborde hacia afuera o que se voltee hacia adentro si es un vehículo demasiado pesado? Entonces, ahí está la ecuación para definir la longitud mínima de la espiral por variación de la aceleración centrípeta. La longitud mínima de la espiral para poder transicionar el peralte, o sea, llevarlo de un estado de bombeo, porque cuando yo voy en una recta, el agua, si acaso, pues se va a ir yendo hacia los lados, hay que dejarle una pendiente muy suavecita hacia los lados para que el agua vaya drenando. Pero cuando yo entro en una curva, tengo que sacar el pavimento de ese estado de bombeo y levantar el borde externo. Entonces, necesito una longitud mínima para transicionar el estado del peralte, de la calzada que está en peralte, bombearla, levantarla para que la curva, pues el borde externo sea más alto que el interno. Entonces, necesito una longitud mínima para poder transicionar ese borde de la calzada. Y también hay una longitud mínima que me ayuda a que esa curva ni quede muy pequeña ni muy grande, sino que sea estética, ¿sí? Que tenga una buena percepción para el conductor. Entonces, hay que calcular la longitud de los brazos de la espiral por todos estos criterios. Si usted tiene 15 curvas, debe haber 15 tablas donde calculen la longitud de los brazos de la espiral. Ya les dije, la misma longitud de esta se llama la longitud de entrada y esta la espiral de salida. Espiral de entrada, espiral de salida. Las dos van a tener. Entonces, calculan la longitud por los 3 criterios. Usted tiene 2 criterios, mire, la percepción y estética, hay que calcularla por estas 2. Por disloque y por deflexión mínima. Ya miramos, el disloque es cuánto se va a separar del alineamiento, cuánta separación hay acá. Acá hay una, como esto era la curva circular simple, antes era así. Por decir, entonces, ¿cuánto se va a separar esto del alineamiento horizontal? Ahí hay un disloque, una separación de la curva circular. Nos toca bajar la curva circular para poder incrustar el brazo. Entonces, ahí hay un valor mínimo que tenemos que cumplir que se llama disloque. ¿Listo? Se calcula basado en esa ecuación. Cuando calculen esos tres criterios, de esos 3 se escoge el valor mayor, el más grande, se redondea en cuerdas de a 10. Por ejemplo, si la longitud máxima entre esos 3 me dio 36,40, entonces yo llevo la longitud de la curva a 40 metros. ¿Sí? La redondeo en curvas de a 10. Si le dio 80,63, pues entonces llévela a 90. No hay que dejarle a la curva en lo posible cifras decimales, sino la llevo a cuerdas de a 10. Escojo la mayor de las 3, de los 3 criterios, y con ese trabajo. ¿Sí? Y con esa ya diseño el civil, que es lo que les voy a decir ahorita. Entonces, calculen para su curva la longitud, a ver cuánto les da. Entonces, vamos ahí en la carterita de Excel. Si quieren, ahora llévenle la ecuación. Llévense las ecuaciones. Ah, ya las tienen acá. Y aquí al ladito vamos a hacer esta tabla. ¿Cuál está? Vamos a hacer esta tablita. ¿Sí ven? Acá está criterio, fórmula. Por variación de la aceleración, ahí está la fórmula. Aquí le escribimos el dato. Entonces hacemos esta tablita. Por aceleración, por peralte, por percepción y estética. Entonces van a hacer esta tablita en Excel.
¿Cómo? No, señor. Usted tiene que ir haciendo su clase porque cada quien va haciendo. Además, esas son las tablas que le estoy trayendo de allá. Revisen porque creo que acá me falta la raíz, ¿sí? Por eso ni se los envío. Solo es el esquema, porque a esta le falta la raíz. Ni se las copio porque eso creo que, miren, ni lo arreglé. Entonces, las que tienen ahí en la hoja, pero háganle ese esquema. Y si copien esta ecuación que no está en la hoja, y así se calcula la longitud máxima. Recuerden, estas tres son la longitud mínima que puede tener el brazo, y aquí con esta ecuación le podemos calcular la máxima longitud que podría tener la espiral. No se podría pasar de ese valor. Colocan allá también para que puedan calcularlas. Sí, que creo que ahí me falta el radical. La raíz de eso, ¿no? Que está aquí dice criterio 1, criterio 2, pero no tienen las ecuaciones, pero ustedes sí ya ellas van desarrollando las ecuaciones, ¿no? Por aquí es bueno colocarle la formulita para que se acuerden qué están calculando. Tienen los datos de entrada y al frente tienen los criterios, pero inserten en la ecuación para que no se les olvide la ecuación. Calculando ahí. Aquí antes podrían insertar en una casillita y le ponen la ecuación de cada uno. ¿Las fórmulas? Ah, acá en Excel. ¿En Excel? El documento que tenían de la tablita. Pero no se copien estas porque es que a mí me falta. Son estas las que le di a cambiar. Entonces la primera ecuación es esta, la de la variación de la aceleración. Esta. Entonces por eso les dije que copiaran esa imagen aquí en el Excel. Miren, yo la traje acá, entonces vamos a empezar a desarrollar esta ecuación. Tengan cuidado que él dice que la E debe estar en decimales, porque la E es el pelaje que uno lo trae en porcentaje de la tabla. Entonces toca pasarlo a metros, porque aquí está el porcentaje cuando lo traen. Tienen que pasarlo a decimales. Eso es una longitud, no puede dar negativa, no puede dar 0.20 ni nada de eso, porque es la longitud de una curva. Hagan el ejercicio porque ahí está abierto ahorita el espacio para que suban su curva con el cálculo de la longitud, a ver cuánto les dio. Al final de la clase ya está abierto el Moodle para que lo suban. Eso es del corte 2, pero debe subir al final de la clase. Esa curvita, con esas longitudes, a ver cuánto les dio. Cada uno toma una curva diferente de su alineamiento y hace el ejercicio. ¿Quién me llama? Sí, señor, por el valor de J que lo sacan de la tabla. No, sí. Esto es por J. Aquí la velocidad específica al cuadrado. Y este que está en decimales. ¿Qué era lo otro que había que pegar en el Excel? Rápido porque ahorita vamos a mirar cómo se hace eso en civil. Porque cuando volvamos de las exposiciones deben de estar espiralizadas todas las curvas. Deben traer todo su proyecto espiralizado. Entonces esa es la tarea que les queda para estos días, espiralizar todas esas curvas.
los datos de la curva hipotética. Que la primera era de 3. Sí, y la no, pero la profe dijo, Váyase con la otra. que no, que no cayó